Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de las características generales del genoma. Y el genoma es el conjunto total del material genético hereditario presente en la célula, tanto nuclear como extranuclear, codificante o no. Puede estar en el núcleo, en mitocondrias y en cloroplasto. Al genoma lo podemos medir según su tamaño, por ejemplo en gramos, en pares de base. Por ejemplo, si yo les digo AT, ustedes saben que en la otra hebra tiene que haber una T y una A. Entonces, cuando hablamos de pares de base, nos estamos refiriendo a las dos hebras, ¿no es cierto? Si hablamos de una sola hebra, sabemos que en la otra hebra va a haber una cadena que va a ser complementaria, ¿no es cierto? El tamaño del genoma también lo podemos estudiar según el número de cromosomas y también podemos estudiarlo según el valor C, que se define como la cantidad de ADN por genoma haploide. En nuestro caso, que somos diploides, el valor C va a ser la cantidad correspondiente de ADN a un juego de 23 cromosomas, ¿sí? El genoma humano tiene 3,2 por 10 a la 9 pares de base, lo que equivale a decir 3,2 gigapares de base. Y les puse acá una conversión para que ustedes tengan en cuenta que un kilo pares de base equivale a 1000 pares de base, una megapares de base equivale a 1.000.000 de pares de base y un gigapar de bases equivale a 1000 millones de pares de base. El genoma en la mayoría de los organismos que nosotros conocemos, ¿sí? El genoma está en forma de ADN, de doble cadena, como en la que vimos la clase pasada, ¿sí? Sin embargo, hay algunas excepciones, que son los virus, que tienen su genoma en forma de ARN, que ustedes saben que el ARN es monocatenario. Y un ejemplo de virus de ARN es el coronavirus, que es un ejemplo muy actual, que se trata de un virus de ARN. También el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus de ARN. El genoma, nosotros vamos a ver, que dependiendo de los organismos que estemos hablando, va a haber una forma que es no codificante, ¿sí? Que no tiene información, que no se sabe bien cuál es su función. Se ha llegado a decir incluso que es un ADN basura. Estudios recientes sugieren que en realidad tienen una función a la hora de regular la expresión de algunos genes, pero en realidad no se sabe con certeza cuál es su función. Después hay una parte de los genomas que está en forma de genes, que posee la información necesaria para dar lugar a productos génicos. Nosotros vimos la clase pasada la definición de genes, y un gen es una secuencia de ADN que tiene la información necesaria para dar lugar a un producto génico. Los productos génicos pueden ser ARN, o sea, el ARN de transferencia o el ribosomal como ejemplo, y proteínas. Y esta parte del ADN va a ser la responsable de toda la actividad celular, las características morfológicas, el comportamiento desde la embriogénesis hasta su crecimiento y de funciones metabólicas y fisiológicas de ese organismo, o si estamos hablando de células, de las células. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es dónde podemos encontrar el genoma. En las células eucariotas, como por ejemplo en los animales, plantas, levaduras y hongos, ustedes saben que existe la envoltura nuclear y el ADN se encuentra en el núcleo. También hay ADN extranuclear, ¿no es cierto?, de los orgánulos, como por ejemplo está el genoma de los cloroplastos y el de las mitocondrias. En los procariotas, nosotros vamos a ver que la mayoría de ellos tienen un genoma circular, pero vamos a ver que no siempre es así
y eso me gustaría que les quede grabado, se encuentra en la región nucleoide. Y además hay bacterias en las cuales podemos encontrar plásmidos, ¿sí? Los plásmidos son secuencias que pueden contener, por ejemplo, genes que le resultan beneficiosos a las bacterias, como por ejemplo genes de resistencia a ciertos antibióticos, y también son muy utilizados en ingeniería genética para realizar, por ejemplo, clonaciones de secuencias. Eso vamos a ver en mayor profundidad cuando avancemos en la cursada. Ahora vamos a hablar del genoma bacteriano. Ustedes pueden ver acá una visión clásica, que es justamente lo que les hablaba recién, donde ustedes van a encontrar en los libros, ¿sí?, viejos, que el genoma se encuentra en un único cromosoma, que es haploide, circular, desnudo y desestructurado. Esta idea viene a desarrollarse debido a que las primeras fotografías electrónicas mostraban, esto que ustedes ven acá es una fotografía de una bacteria, donde ustedes pueden ver esta zona que es de menor densidad electrónica, más blancuzca, vendría a ser donde estaría el ADN, y después vemos regiones más densas donde se encontrarían los ribosomas. Esto daba la idea de que el genoma era desestructurado. Sin embargo, nosotros vamos a ir desterrando cada una de estas ideas. ¿Realmente todos los procariotas tienen un único cromosoma? Y en realidad esto hoy por hoy se sabe que no es así, ¿sí? Y que hay muchas bacterias, al menos ya se sabe que el 10% de las bacterias poseen al menos 2 cromosomas, ¿sí? En esta figura ustedes pueden ver en rojo las que tienen un cromosoma y en celeste las que tienen 2 o más. Por ejemplo, Aspergillus tiene 8 cromosomas. Después pueden ver que Vibrio tiene 2 cromosomas. Y después vemos que también hay bacterias como Burkholderia, Cupriovidus y Ralstonia que tienen hasta 4 cromosomas, ¿sí? Entonces, esta es una de las ideas que tenemos que ir desterrando, y que existen bacterias que tienen más de un cromosoma, ¿sí? Otras de las cosas que se pensaron hasta hace poco es que el genoma siempre era haploide, es decir, que existía una única copia del cromosoma. Esta idea venía de que los primeros estudios se realizaron en Bacillus subtilis y Escherichia coli, por ejemplo, donde la replicación del ADN, el crecimiento celular y la división celular estaban dadas de manera continua, de manera de que siempre había una copia en la célula. Sin embargo, hay casos, como por ejemplo en algunas cianobacterias, donde los procesos están bien separados en el tiempo, y por lo cual podemos llegar a encontrar algunas células que son hasta, por ejemplo, tetraploides. Un caso extremo es el de las bacterias gigantes. Estas bacterias, por ejemplo, viven o son comensales de algunos peces, como por ejemplo Epulopiscum fischelsoni, que llega a medir 0,3 milímetros. Es una bacteria grande que se puede ver a simple vista, ¿sí? Y bueno, esta bacteria puede tener miles de copias de su genoma, y lo que se ha visto es que a mayor número de copias de los cromosomas, también aumenta el volumen celular. Y como también les mencioné previamente, la mayoría de los cromosomas son circulares, pero existen varios ejemplos de genomas bacterianos lineales, como por ejemplo las bacterias del género Borrelia y Streptomyces. Por ejemplo,
Agrobacterium, la bacteria Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? Tiene varios cromosomas, incluso uno de ellos es lineal, ¿sí? Entonces combina dos topologías diferentes, incluso en una bacteria, donde podemos encontrar no solo un cromosoma, sino que algunos son lineales y otros son circulares. Un caso muy conspicuo es el de las espiroquetas, que tiene un gran número de replicones con diversas topologías, ¿sí? Tiene un cromosoma, que es lineal, y tiene varios plásmidos, muchos de ellos son lineales y algunos son circulares. Otra cosa que sabemos hoy en día es que el ADN bacteriano no está desnudo y presenta una estructura, ¿sí? La idea que ustedes van a ver en los libros acerca de que el cromosoma es desnudo y desestructurado viene de nuevo a deberse a una limitación en las tecnologías, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, es una fotografía de Escherichia coli que fue fijada suavemente y donde se puede ver que esto que ustedes ven acá es el ADN, que aparentemente no tiene una estructura, ¿sí? Pero si uno se fija bien es como que en los extremos el ADN se encuentra súper enrollado. Si nosotros tiráramos el ADN de una Escherichia coli, mediría alrededor de 2 milímetros. Y una célula típica tiene entre 1,5 o 4 micrones. Entonces, el largo de ADN supera ampliamente el largo celular. La pregunta es, ¿cómo sucede esto, no? El ADN es 1000 veces más grande que la célula. Entonces, esto se da gracias a la compactación por propiedades poliméricas del ADN y físico-químicas del citoplasma. Hay un superenrollamiento del ADN por acción de topoisomerasas y proteínas asociadas a nucleoides, que se llaman o se abrevian NAPS. Entonces las NAPS y las condensinas, que las condensinas del complejo SMC, del inglés, ¿no? Que significa que son proteínas que están implicadas en el mantenimiento estructural de los cromosomas y que pueden ver acá en la figura que están en celeste. Básicamente lo que hacen estas proteínas es unirse al ADN y permitir la compactación de manera ordenada dentro de un espacio reducido. Entonces, también desterramos la última idea de que el cromosoma está desnudo y sin estructura, sino todo lo contrario. El ADN de los procariotas está unido también a proteínas y tiene una estructura. Bueno, con el advenimiento de las secuenciaciones masivas, que son técnicas que se utilizan para secuenciar genomas, que no vamos a ver en esta clase, lo que se ha visto es que para una especie en particular existe una gran variabilidad genética y, por ejemplo, se van agregando genes que no estaban en un genoma secuenciado en primera instancia y entonces surgen nuevos términos para poder ir analizando estos genomas. El consenso al cual se llegó es que el conjunto de genes que se repiten en todos los genomas secuenciados para una especie se llama core genome o genoma núcleo. Y los genes nuevos que van apareciendo, que no son comunes, que no están en todos los genomas, por ejemplo, de Escherichia coli, se llama genoma flexible. El conjunto de genoma flexible y el core genome es lo que se denomina pangenoma. Bueno, entonces ahora nosotros podemos hablar de los genomas en células procariotas y eucariotas. A grandes rasgos, ustedes van a ver en los libros que siguen afirmando que todos los genomas de procariotas son circulares. Nosotros ya vimos que esto no siempre es así.
que hay excepciones y que incluso hay procariotas que tienen más de un cromosoma, que está perfectamente ordenado y unido a proteínas. En el caso de los eucariotas, sabemos que el ADN se encuentra en el núcleo, está asociado a proteínas y que es un genoma lineal, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos 23 pares de cromosomas y todos son lineales, ¿sí? Bien. Ahora, nuestro genoma, nosotros dijimos, tiene 3200 megabases o megapares de base y se estima hoy que el número de genes están en alrededor de 30.000. En esta tabla ustedes pueden ver y comparar con otros organismos, en donde, por ejemplo, Arabidopsis thaliana, que es una plantita que fue muy usada por los genetistas como modelo de estudio, pueden ver que tiene 125 megapares de base y tiene alrededor de 25.500 genes. O sea, fíjense que el tamaño de su genoma es mucho más chico que el nuestro y sin embargo tiene casi la misma cantidad de genes que nosotros. Y después, por ejemplo, tienen uno de los genomas más pequeños, el segundo más pequeño, que se considera como el genoma mínimo para sobrevivir, es el Mycoplasma genitalium, que tiene 0,58 megapares de base y tiene alrededor de 500 genes, ¿sí? Del estudio de varios genomas se pudo deducir que no existe una correlación entre el tamaño del genoma de las distintas especies y el número de cromosomas. En esta figura ustedes pueden ver acá el número de cromosoma y acá el tamaño del genoma, ¿sí? En el tamaño del genoma en pares de base. Y pueden ver, fíjense el humano que tiene 46 cromosomas y la cebolla que tiene menos cantidad de cromosomas, ¿sí? Tiene un genoma más grande. O sea, ¿qué quiere decir esto? O más largo. Lo que quiere decir es que al tener un mayor número de cromosomas no necesariamente van a tener un tamaño de genoma más largo, ¿sí? Eso no existe una correlación directa. Y ahí pueden mirar los otros ejemplos. Del estudio de muchos genomas se pudo deducir que las especies cercanas no poseen el mismo número de genes. En mamíferos sí hay un número de genes similares. Hay mucho ADN no transcripto, ¿sí? En un alto porcentaje. Eso quiere decir que va a ser el ADN que no va a pasar ni a ARN de transferencia, ni ribosomal, ni mensajero, ¿sí? Que no se transcribe. Y hay intrones cortos en genes que están muy expresados. Nosotros dijimos que los genes tienen una secuencia que es reguladora y una secuencia que es estructural. Dentro de la secuencia estructural hay lo que se llaman exones e intrones. Vamos a ver bien en un dibujito más adelante. Pero lo que le quiero decir es que en el transcripto maduro los intrones no van a aparecer y por lo tanto esa información no se tiene en cuenta para después hacer la síntesis de la proteína. Solamente los exones son los que van a tener la información para hacer la síntesis de la proteína durante el proceso de la traducción. Entonces, si nosotros necesitamos expresar genes en grandes cantidades, es lógico que los intrones sean pequeñitos, ¿sí? Porque ahora vamos a ver más adelante que los intrones sí forman parte del ARN primario, pero no del ARN maduro. La diferencia entre especies es del 1% y la diferencia entre individuos de una misma especie es del 0,1%. ¿Qué quiere decir eso? Que vos que me estás escuchando y yo diferimos en tan solo un 0,1% en nuestro genoma. Eso es lo que nos hace diferentes. La genómica es el conjunto de estrategias y tecnologías empleadas para la caracterización del genoma. Existe una genómica que es estructural, otra que es funcional y la comparativa.
La genómica estructural corresponde al estudio de las técnicas y estrategias necesarias para obtener mapas físicos. Entonces, esta genómica trata de contestar cuántos genes hay, dónde están, cómo puedo identificarlos o rastrearlos, se puede modificar su estructura, mientras que la genómica funcional lo que hace es la caracterización del conjunto de todas las proteínas originadas por el genoma, que se llama proteoma, ¿sí? Le busca asignar una función a los productos. Entonces, trata de contestar qué productos génicos codifica y cómo lo reconozco, cómo funciona y qué estructura posee, de qué depende su expresión, ¿puedo manipular la expresión y la estructura del producto? Esta última pregunta nosotros vamos a ver que mediante ingeniería genética sí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Eso vamos a ver ya finalizando la cursada. La genómica comparativa estudia las semejanzas y diferencias entre genomas de diferentes organismos. Vamos a hablar rápidamente del proyecto Genoma Humano, ¿sí? Que tuvo el objetivo fundamental de determinar las secuencias de pares de bases, ¿sí? Que componen el ADN e identificar y cartografiar las aproximadamente, hoy sabemos, 30.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto Genoma Humano lo que quiso fue secuenciar, o sea, saber base por base cada uno de los nucleótidos que forman parte de nuestro genoma y poder después cartografiar. ¿Qué quiere decir? Poder saber en dónde estaban, para empezar, en qué cromosoma y luego en qué parte del cromosoma. Fue fundada en 1990 en el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Sus objetivos fueron supervisionarios y futuristas. Impulsan el desarrollo tecnológico que permite alcanzar los logros en menos tiempo que el previsto, en menor tiempo que el previsto. Esto se debió gracias a que hubo muchísimo dinero, ¿sí?, de por medio, que hizo que el desarrollo tecnológico, especialmente en lo que era la parte del procesamiento computacional, ¿sí?, avanzara rápidamente. Surgieron aplicaciones tecnológicas en diversos campos de la ciencia. Se vislumbra un futuro de incertidumbre sobre los límites de esta tecnología y su influencia en la vida de todos. La secuenciación del genoma humano realmente fue un cambio en el paradigma y trajo consigo un montón de aportes, ¿sí?, tecnológicos. El primer borrador se logró en el año 2000. Ustedes pueden leer del proyecto Genoma Humano y van a ver que hubieron varios proyectos, algunos fueron públicos y otros fueron privados. Al principio hubieron muchos debates éticos, que siguen estando esos debates éticos, pero en principio se debatía si se iban a publicar los resultados, siendo que la secuencia del genoma humano es patrimonio de la humanidad. Bueno, había un grupo de gente que en realidad pensaba que no, pero finalmente llegan a un acuerdo y se publica el genoma humano, y en el 2003 se publica el genoma completo. El proyecto Genoma Humano trajo consigo muchos problemas éticos y sociales, como les digo, que se siguen debatiendo, porque ustedes pónganse a pensar que hoy en día ustedes entran en la página del NCBI, o sea, NCBI en inglés, y ustedes pueden poner en la solapa de Genome y ahí van a poder acceder al genoma humano completo. O sea, eso es totalmente público y, bueno, los científicos de hoy en día, gracias a eso, hicieron a lo largo del tiempo un montón de descubrimientos, porque si bien está el genoma completo, todavía no se saben
dónde están todos los genes y las funciones que cumplen. Pero muchos de los genes sí ya se saben y hay muchos genes que están involucrados en patologías o susceptibilidades, o sea, predisposición a tener ciertas enfermedades. Y los investigadores en todo el mundo estudian estos genes y van encontrando que existen cambios que tienen que ver con ciertas enfermedades, o sea, me refiero a cambios en la secuencia de ADN que tienen que ver con ciertas enfermedades o susceptibilidades, y toda esa información se va volcando en la web. Entonces, todos podemos acceder a esa información. Pero ustedes pónganse a pensar, supongamos que ustedes quieren entrar a trabajar en un lugar y les toman una muestra de sangre y secuencian algunos genes que tienen que ver con ciertas enfermedades o predisposiciones y descubren que, por ejemplo, alguno de ustedes puede tener alguna enfermedad y por ese motivo no los toman. Es realmente un problema ético muy importante. Además, por ejemplo, en las obras sociales tampoco los querrían tratar o los querrían afiliar. Eso sería uno de los problemas, ¿sí? Y hay muchos más que ustedes pueden debatir. Entonces, lo que ustedes ven acá es la publicación del genoma en el 2003 en una revista muy prestigiosa que es Nature, ¿sí? Colin fue el director del proyecto Genoma Humano, el segundo en realidad, porque Watson fue el que empezó dirigiendo, pero luego dejó el puesto y entonces ahí Colin se hizo cargo y en realidad él había renunciado porque tenía ciertas enemistades con personas y además él era uno de los que también defendía el hecho de que el proyecto Genoma Humano tenía que ser público. Entonces, esta figura lo que quiere representar es que el proyecto Genoma Humano forma la base y que mediante esta base, si bien robusta, surgen un montón de áreas, como por ejemplo la computacional, ¿sí? La tecnológica, y en la educación, por supuesto, hubo un gran cambio en el paradigma. Entonces tenemos una genómica que es para la sociedad, una que es para la salud, ¿sí? Porque se pueden hacer diagnósticos mediante, por ejemplo, se pueden hacer diagnósticos presintomáticos buscando ciertos cambios en algunos genes, ¿sí? Antes de manifestar los síntomas. Se pueden hacer estudios prenatales tomando muestras por ejemplo, del líquido amniótico, y también se pueden hacer muestras preimplantacionales. Eso ya tiene que ver con que el embrión se estudia antes de implantarlo en la madre para ver si no tiene, por ejemplo, algún defecto genético. Entonces eso también trae consigo un montón de cuestionamientos éticos, ¿sí? Entonces todo esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a hablar de la organización del genoma. Y ustedes, entonces podemos hablar de la organización de los genomas procariotas y eucariotas. Vamos a empezar hablando del genoma procariota. Prácticamente todo el genoma procariota es codificante, está en forma de una única copia y todo entonces va a codificar para productos génicos, ya sean estas proteínas o ARN. Casi no hay repeticiones y los genes están organizados en operones. Eso es una de las grandes diferencias entre los genomas procariotas y eucariotas, la organización de los genes. Acá nosotros, por ejemplo, podemos ver el genoma de Escherichia coli y vemos el operón triptófano, ¿sí? ¿Qué es un operón? Un operón es un grupo de genes, que en esta figura está representado en las letras, ¿sí? Es un grupo de genes que están involucrados en una vía metabólica en común y son regulados conjuntamente por una secuencia que está arriba. Entonces, este operón
tiene un solo sitio de inicio de la síntesis para el ARN mensajero, ¿sí? Se va a transcribir como un bloque acá. Así se forma el ARN mensajero. Y cada uno de esos genes va a tener un sitio de inicio para la síntesis de la proteína. Entonces ahí sí se van a generar las proteínas por separado. Así se organizan los genes en procariotas. Mientras que en eucariota, cada uno de los genes tiene su inicio de transcripción y su finalización. Y cada uno de los genes puede estar incluso en cromosomas diferentes. Ustedes ven acá dibujado en el ejemplo los cromosomas de una levadura. Y pueden ver, ¿sí?, que entonces los genes que están involucrados en la síntesis de triptófano están en diferentes cromosomas y cada uno entonces tiene su sitio de inicio para la transcripción. Y cada uno va a dar origen a una proteína independiente. ¿Se entiende? Esa es una de las grandes diferencias. El genoma eucariota, sin embargo, es un 90% no codificante. Fíjense la gran diferencia con procariota, donde casi todo es codificante. Y además posee ADN que es de copia única y ADN que es repetida. O sea, tenemos ADN no codificante en un 90% y también tenemos un 30% que es ADN de copia repetitiva y un 70% que es ADN de copia única. ¿Qué quiere decir que sea repetido o único? ¿Sí? Y como la palabra lo dice, por ejemplo, la secuencia ATGA, por ejemplo, aparece solamente una vez en el genoma. Eso es de copia única, ¿sí? Igual el ejemplo que le estoy dando es una secuencia muy chiquitita, así que por simple probabilidad seguramente que lo encontremos repetido, ¿sí? Pero para que vayan captando el concepto. Entonces, dentro de lo que es el ADN de copia única, vamos a ver que dentro de esta parte del genoma también van a haber partes que son codificantes, que están en forma de genes, y partes que no son codificantes. Entonces, dentro del ADN codificante dijimos que estaban los genes. Los genes, dijimos ya, que son secuencias que tienen la información para dar al lugar un producto funcional, sea un ARN o una proteína. Estos genes tienen dos porciones, una que es una porción estructural y otra que es la reguladora. Entonces, acá en el dibujo ustedes pueden ver representado un gen donde en rojo se muestran los exones y en amarillo los intrones de este lado. Y de este otro lado, en verde, podemos ver las secuencias promotoras. Las secuencias promotoras son lo que van a regular la transcripción de los genes, ¿sí? Que a su vez vamos a ver más adelante que para que ese promotor funcione hay proteínas involucradas. Entonces, los exones, vamos a ver, son las regiones que son codificantes, los intrones son no codificantes, ¿sí? Y las secuencias promotoras en realidad tampoco son codificantes. Los genes pueden existir en una única copia, ¿sí?, dentro del genoma, o se pueden repetir, pueden haber varias copias. Ahora bien, para que ustedes puedan entender bien qué son los intrones y qué es un gen, acá les puse un dibujito. Fíjense, esto vendría a ser el ADN. Y esto vendría a ser la ilustración de un gen, donde tenemos promotores, ¿sí?, en amarillo, y tenemos la secuencia estructural del gen, donde va a haber exones e intrones. Entonces, esto es lo que se va a transcribir, ¿sí? A ver, el puntero del mouse acá. Esto es lo que se va a transcribir, ¿cierto?, a un pre-ARN mensajero. Este pre-ARN mensajero, ¿sí?, transcribe la secuencia y también que es este pre-ARN mensajero es todavía inmaduro, ¿sí?, porque sufre un procesamiento. Fíjense,
transcribe la secuencia y también transcribe los intrones. O sea, va a transcribir tanto los exones como los intrones. ¿Sí? Exón, intrón, exón. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que va a sufrir una maduración en el cual una de las cosas que va a pasar es que los intrones se van a escindir. ¿Qué quiere decir? Se van a sacar los intrones. Y solo van a quedar los exones, ¿sí? Empalmados. Entonces, para dar lugar a la proteína, ¿sí? La secuencia que se utiliza para sintetizar la proteína en el proceso de traducción es la secuencia que está acá marcada en rojo, la secuencia de los exones, ¿sí? Y entonces los intrones no tienen la información para producir parte de la proteína, por eso es no codificante. Ahora bien, si ustedes prestan atención, hay una secuencia, ¿sí? Que se transcribe, que forma parte del ARN mensajero inmaduro y que luego también forma parte del ARN mensajero maduro, ¿sí? Pero esta parte no se va a traducir. Lo mismo pasa en el extremo 3'. Se va a transcribir, va a formar parte del mensaje maduro, pero tampoco se va a traducir. O sea, la traducción va a ir desde el punto de inicio hasta el punto de terminación. Esas secuencias que están al principio y al final se llaman secuencias UTR, ¿sí? Que significa regiones que van a transcribirse pero no se van a traducir. Estas secuencias entonces se llaman UTR 5', la que está del lado del 5', y UTR 3', la que está del lado del 3', ¿sí? Más adelante vamos a ver mejor la función de estas secuencias y tienen que ver con el proceso de traducción. Una de sus funciones. Pero entienden entonces por qué los intrones no son codificantes. Porque no van a tener la información para dar lugar a la proteína. Entonces, dijimos nosotros que habían genes que eran de copia única y genes que se repiten. Entonces, ¿qué es el ADN que se repite? Y son secuencias de ADN que se repiten muchas veces a lo largo del genoma y pueden aparecer agrupados o dispersos. El origen evolutivo de esas secuencias pareciera ser que las repeticiones agrupadas pueden surgir por errores en la replicación o en la recombinación génica, que nosotros vamos a ver la clase que viene, cómo ocurre la replicación y cuando se va copiando en la fase S, cuando se va generando la replicación del genoma, pueden ocurrir errores y si esos errores no se corrigen, se quedan, ¿sí? En la siguiente generación. Las repeticiones separadas pueden surgir también de translocaciones o transposiciones cromosómicas. Entonces, ahora vamos a hablar de los genes que se repiten, ¿sí? Que se repiten. Y en realidad estas secuencias de genes son copias que son muy conservadas y que se repiten en tándem. El ejemplo que les voy a dar es el de las histonas y el del ARN ribosomal. Acá ustedes pueden ver cómo se organizan las histonas. Las histonas son las proteínas sobre las cuales el ADN se va a empaquetar, ¿no es cierto? Está la H1, la H4, la H2B, la H3 y la H2A. En rojo ustedes ven representado el gen y lo que lo separa sería ADN no codificante, ADN intergénico. Y pueden ver que este bloque de genes se vuelve a repetir y eso se repite de 10 a 40 veces dependiendo del organismo. Cada uno de estos genes va a dar origen a un transcripto, ¿sí? Que va a dar origen luego a la proteína. ¿Por qué a ustedes se les ocurre que tienen que existir copias de los bloques de genes que codifican para las histonas? Sí, tiene que ver con el hecho de que en la fase S, a medida que se replica el genoma, ese genoma se tiene que volver a empaquetar y necesita que la síntesis de histonas sea
rápida. El otro ejemplo es el del ARN ribosomal, ¿sí? Y acá vemos en rojo de vuelta los genes que codifican para el ARN ribosomal 18S, el 5,8S y el 28S, separado por una región intergénica, ¿sí? Estos genes se van a transcribir en bloques, semejante a lo que ocurre en procariotas, y luego ¿sí? van a dar origen a cada uno de los ARN ribosomales. Estas repeticiones se repiten en más de 50 veces dependiendo del organismo, ¿sí? Bueno, las familias multigénicas también son genes que se repiten, pero son menos conservadas que las que acabamos de ver, y podemos hablar de familias génicas con alta homología o con baja homología. Cuando hablamos de baja homología ya hablamos de superfamilias. Y estos genes tienen su origen evolutivo en un gen ancestral común que luego va acumulando cambios para poder llegar a ser, por ejemplo, una copia de genes o variantes de genes en donde el gen tiene una función parecida, ¿sí? Y después tenemos los pseudogenes, que son en realidad falsos genes porque incluso, aunque se transcriban, no son funcionales. Y también hay genes que están truncados, que quiere decir que solamente tienen una parte del gen, ya sea el 5 o el 3', y los fragmentos de genes tienen una parte del medio del gen, ¿sí? Entonces, los únicos genes que son funcionales son las variantes de los genes. Y acá ustedes tienen dos ejemplos del clúster de la alfa y de la beta globina. El de la alfa globina está ubicado en el cromosoma 16 y tiene 3 variantes génicas en rojo y 4 pseudogenes. Mientras que el clúster de la beta globina está ubicado en el cromosoma 11 y tiene 6 variantes génicas y un pseudogen. Estos entonces están agrupados en el genoma. Ahora, hay familias multigénicas que están dispersas por el genoma, que se encuentran incluso en diferentes cromosomas. Y un ejemplo es la aldolasa, que tiene 3 genes funcionales y 2 pseudogenes repartidos en 4 cromosomas. Hasta ahora entonces hablamos del ADN que era no codificante. Ahora vamos a hablar del ADN repetitivo que es no codificante. ¿Sí o sí? Entonces, como ADN no codificante, nosotros ya vimos que hay un ADN que es intergénico, ¿sí? Entonces, si esto es un gen, esto vendrían a ser los promotores, la región reguladora, y esto vendría a ser la región estructural integrada por los exones, intrones, ¿cierto? Y esto es otro gen. Se refiere entonces a la secuencia que está ubicada entre los genes. Por eso es intergénico. Y el ADN repetitivo no codificante se refiere a esto que vamos a ver acá. ¿Qué quiere decir un ADN repetitivo? Por ejemplo, acá, ATGCCGATT. ATGCCGATT. ¿Vieron que se repite de nuevo la secuencia? Bueno, esto es secuencias que se repiten. Y en este caso, de acá, se van a repetir en tándem, o sea, una al lado de la otra. Y cada una de las secuencias es una unidad de repetición. Ahora, esas secuencias también pueden aparecer dispersas por el genoma. Y es el caso de abajo, ¿sí? ¿Dónde se ubican estas secuencias que se repiten? Bueno, las secuencias que son altamente repetitivas se van a ubicar en los centrómeros y en los telómeros, mientras que las otras secuencias que se repiten se van a ubicar a lo largo del cromosoma y vamos a ver que se llaman mini y microsatélites. Entonces, el ADN no codificante agrupado en regiones heterocromáticas y altamente repetitivas están formadas por una unidad de repetición, ¿sí? Que acá lo ven como
cada uno de estos bloquecitos quiere representar una unidad de repetición y va de 2 a 50 pares de base. Y el bloque puede alcanzar de 1000 a 1.000.000 de unidades. En el caso del ADN no codificante repetitivo y que está disperso por todo el genoma y que es moderadamente repetitivo, están los mini y microsatélites, donde la unidad de repetición en los mini satélites es de 10 a 65 pares de base y tiene el bloque de 10 a 1000 unidades. Mientras que los microsatélites, la unidad de repetición es de 2 a 6 pares de base y los bloques son menores a 50 unidades. Estas secuencias son no codificantes y tienen una gran importancia a la hora de realizar identificación de individuos, ¿sí? Por ejemplo, en paternidad, en genética forense, realmente tienen mucha utilidad porque varían mucho en la población, ¿sí? Nosotros dijimos que somos organismos diploides, ¿cierto? Entonces, si hablamos de una secuencia microsatélite, ¿sí? Por ejemplo, nos situamos en este ejemplo donde tenemos 6 repeticiones. Para este sitio en particular tengo 6 repeticiones en un alelo. Ahora, en el otro alelo, este pudo venir de la mamá. En el otro alelo, por ejemplo, puedo tener 8 repeticiones, ¿sí? Y vos que me escuchás, por ejemplo, en esa misma posición podés tener 15 repeticiones y 16 repeticiones, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso es una secuencia que varía muchísimo, porque además, como no está sometida a presión selectiva, esos cambios no afectan al individuo. Entonces, realmente son secuencias que varían mucho, son hipervariables en la población y tienen mucha importancia, ¿sí? A la hora de realizar los ensayos de, por ejemplo, paternidad. Si yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto ahora. Si tengo un niño que necesito saber si el supuesto papá realmente es el papá. Ese niño, por ejemplo, tiene 5 y 6 repeticiones. O sea, una vino de la mamá y el otro vino del papá. A ver si me siguen. Vayan anotando. 5 y 6 repeticiones tiene ese niño. O sea, en sus dos alelos, porque acuérdense que somos diploides. La mamá tiene, por ejemplo, tiene 5 y 7 repeticiones. O sea que la mamá le tuvo que dar 5 repeticiones. Y el otro microsatélite tuvo que venir del padre. Ahora bien, el supuesto papá tiene, por ejemplo, 10 y 12 repeticiones. ¿Es posible que sea su papá? No, ¿no es cierto? Porque el niño tenía 5 repeticiones que vino de la mamá y 6 repeticiones que en teoría tendrían que venir del papá. Entonces, fíjense la utilidad de este microsatélite. Les doy un segundito para que ustedes puedan hacer este ejemplo en el papel, el ejemplo que les acabo de dar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar del ADN que no es codificante, que es repetido y que está disperso por el genoma y que es moderadamente repetitivo. Y hablamos ahí de la secuencia cine y line, la secuencia cine, la unidad de repetición es de 100 a 500 pares de base y el número, fíjense que está disperso. El número es variable de la repetición. Y las secuencias line, la unidad de repetición es de varios miles de pares de base y también está disperso por el genoma. Entonces, en resumen, tenemos ADN que es de copia única y repetitiva. El ADN va a ser codificante y no codificante. Y en el ADN repetitivo lo mismo, van a haber regiones que son codificantes y no codificantes. Entonces, dentro de la región codificante va a estar, la región estructural, ¿sí? O sea, los exones, y la región reguladora, que en realidad es parte del ADN no codificante, pero algunos los consideran como que es codificante porque controla la expresión de los genes.
Y después tenemos el ADN no codificante, que dijimos que son los intrones, y el ADN intragénico, que es el ADN intragénico. Y también habían ADN que estaban entre los genes. Dentro del ADN repetitivo dijimos que habían regiones que eran codificantes y que estaban agrupadas, y hablamos de las familias clásicas génicas, de las histonas y los genes que codifican para el ARN ribosomal. Y también hablamos de las familias multigénicas que estaban agrupadas como la de las globinas. También hay genes que están dispersos por el genoma, como por ejemplo vimos el ejemplo de la aldolasa. El ADN repetitivo no codificante puede estar altamente repetitivo y agrupado, que son las repeticiones que están en los centrómeros y en los telómeros. Y después teníamos el que estaba disperso y que es moderadamente repetitivo. Y ahí hablamos nosotros de los mini y microsatélites, y esto lo vamos a dejar para más adelante. ¿Qué podemos encontrar nosotros en un segmento de cromosoma humano? Podemos encontrar, ¿sí? Ustedes ven acá en colorcito los exones, intrones, pseudogenes, secuencialines, cines, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar de todo lo que ustedes ven acá, pero por ahí lo que podemos denotar es que las secuencias que son no codificantes son las secuencias que preponderan. Vieron que los exones son los menos, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar del genoma de mitocondrias y cloroplastos, que son muy similares a los de los procariotas y que tienen su explicación en el origen endosimbiótico. Son secuencias circulares, codificantes en un alto porcentaje y no repetitivo, varias copias por organela, ¿sí? Y tienen autorreplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede replicar independientemente del genoma. Entonces acá ustedes pueden ver el genoma de una mitocondria, donde en rojo ven los genes del complejo respiratorio, en azul los genes del ARN de transferencia y en verde los genes del ARN ribosomal. Y de este otro lado pueden ver la secuencia de un cloroplasto, sí que es más largo, y pueden ver en rojo los genes de la fotosíntesis, en celeste los genes de la proteína ribosomal, en un pareciera ser como lilita este color, ven los genes de la ARN polimerasa, en verde ven los genes del ARN ribosomal y en azul los genes del ARN de transferencia. En definitiva, lo que les quiero mostrar es que es un genoma circular, ¿sí? Y que es prácticamente todo codificante. Bueno, espero que hayan entendido y nos estamos viendo pantalla mediante en la siguiente clase, ¿sí? Cualquier consulta lo pueden hacer a través del foro. Bueno, muchos saludos y espero que estén bien. Hasta luego.